sálvame, sálvame, sálvame. El mes julio, el año 1507, el hombre Martín Lutero. Hoy no voy a dar un mensaje como normalmente predica, digamos, el pastor o al que invitan. Vamos a trabajar este tema que he querido preparar para ustedes y compartir con ustedes. Porque yo estoy convencido de que la iglesia debe de estar preparada. Y la única forma de estar preparado es cuando sabemos de dónde venimos y sabemos hacia dónde vamos. Y también estoy seguro de que siempre en las iglesias hay personas nuevas, hay personas que están recién convertidas y que necesitan aprender nuestros orígenes. Entonces yo quisiera preguntarles un sencillo quiz. ¿Por qué viene usted a esta iglesia, a los bautistas, y no va a una iglesia pentecostal o a una iglesia presbiteriana o a una iglesia metodista o cualquier otro grupo? Y si yo pregunto y comienzo a decir, bueno, yo pregunto, a ver, vamos a ver un quiz. ¿Cuál es la fecha más aproximada que podemos decir que los bautistas empezamos como un grupo bautista? ¿Quién sabe? No. Bien, eso no es nada malo, no se preocupe. Eso no es nada extraño. ¿Qué creemos los bautistas? Sí, ¿cuál es nuestra profesión de fe? ¿Cuál es la confesional que nosotros como bautistas tenemos? Eso sí muy importante, porque empecé con esta experiencia tan dramática y tan impresionante que esta persona, Martín Lutero, tuvo allá por el año 1506. Martín, en un principio, fue una persona que los padres lo habían elegido para estudiar derecho, como normalmente era en esa época. Entonces, los padres eran unas personas humildes, es decir, de clase media, baja, pero hicieron todo el esfuerzo para que él fuera a estudiar a la Universidad de Tubinga derecho. Sin embargo, después de esa experiencia que ustedes vieron y si ustedes pusieron atención, se dieron cuenta que Martín Lutero, a quien estaba rezando, era a la Virgen, no a Dios, porque era lo normal en esa época. Es decir, la iglesia católica en esa época era la hegemónica, era la única iglesia, digamos, visible físicamente y también más importante de esa época. Entonces, pues él como un buen católico, pues reza a la Virgen y a pesar de que le rezó, pues le cayó el rayo. Y a partir de esa experiencia decide dejar la universidad e ir a acercarse a un convento de dominicos y empezar a estudiar teología y dedicarse a la palabra de Dios. Dentro de los estudios que él tuvo, efectivamente, como dice la hermana, protestaba sobre los temas de la iglesia. ¿Qué es lo que decía la iglesia en ese entonces? En ese entonces, para poder entender por qué protestó Martín y de qué protestó Martín Lutero, fue porque en esa época el Papa, ¿verdad?, necesitaba dinero, estaba en una campaña religiosa bélica y necesitaba dinero y pues no podía poner impuestos porque no era el rey. Sin embargo, comienzan a vender lo que le llamaban las bulas. Es decir, si usted quiere ir a salvarse, entonces yo le vendo un certificado y entonces entre más pagara, pues más arriba iba a estar ahí en la gloria de Dios. E incluso llegó un momento donde el Papa, para ocupar más dinero, él dijo, bueno, vea, si su papá o su abuelo o algún familiar suyo que ya está muerto, usted no está muy seguro si está en el cielo, entonces yo le vendo una bula y
Y listo, salvo, un salvoconducto y vámonos. Entonces, mientras él comienza a estudiar, mientras Martín comienza a estudiar, comienza a darse cuenta de un montón de errores teológicos que la iglesia estaba pregonando en ese momento, y especialmente las bulas, es decir, la salvación, en esencia, es decir, cómo nos salvamos. Y entonces, Martín comienza a protestar sobre eso y clava efectivamente 95 tesis. Sin embargo, de esas 95 tesis, hay 5 que se llaman las 5 solas, porque está en latín, ¿verdad? No es que estaban solitarias, sino que solas en latín era solamente, significa solamente en español. Entonces, de esas 95 tesis sacan los diferentes grupos, porque déjeme decirle que si bien es cierto, Martín, o que nosotros tenemos un principio y decimos de que Martín Lutero es el inicio de la Reforma Protestante, no es cierto. Martín Lutero fue la figura que nos catapulta digamos por decir, al estrellato, es decir, es la persona que físicamente se tiene como punto quiebre. Sin embargo, antes de Martín hubieron muchos grupos, y personas que vivieron, protestaron contra la iglesia y murieron por eso, como Juan Hus, Zwingli, fueron personas que vivieron en otros lados, en Holanda, y ellos también murieron mucho antes que Martín. Sin embargo, Martín fue el que, a través de esa puerta que tuvo, esa oportunidad de ir a estudiar y tener la oportunidad de prepararse, tener la oportunidad de tener un canal más cercano hacia la iglesia, pudo, digamos, presentar sus 95 tesis. Entonces, de esas 95 tesis están las 5 solas, que son la confesión que nosotros como personas cristianas, como bautistas, tenemos. Y hoy en la mañana yo voy a solo dejarlas presentadas. Quizás el pastor después me dé la oportunidad de ir hablando, porque cada una de ellas es para poder tener un mensaje o 2 mensajes. Y hoy solo las voy a dejar presentadas con ustedes. ¿Por qué? Porque en la lectura que nosotros leímos en 1 de Pedro 3:15 dice, estad siempre preparados para presentar defensa. Es decir, si nosotros no sabemos de dónde venimos, no vamos a poder presentar una defensa. Y la pregunta es, ¿necesitamos una nueva reforma ahora en el siglo XXI? ¿Quién va a ser el nuevo Martín Lutero aquí? Y protestar no contra la iglesia católica, sino contra la misma iglesia que nos llamamos cristianos. ¿Quién va a ser el valiente que va a levantarse para protestar contra muchos conformismos que tenemos en la iglesia, contra muchas prácticas que tenemos como cristianos y que muchas veces simplemente seguimos una estructura que ya tenemos previamente preparada? Y a veces no dejamos que esa estructura nos permita dar un mensaje más efectivo. En el siglo I, más o menos, después del siglo I, después de que ya la iglesia cristiana primitiva, que le llaman, deja de existir y hay personas que siguen lo que la iglesia le enseña, los 12 apóstoles, existe una época que se llaman los padres de la iglesia. Y esos padres de la iglesia enfrentaron una época donde su fe, como era tan nueva, debían defenderla. Y entonces aparece lo que le llamaban la apología. Y la apología significa simplemente en griego al español la defensa, o sea, defenderse. Y si nosotros vemos en el Nuevo Testamento, vamos a ver de que si consideramos Pedro y los demás discípulos fueron falsamente acusados en Pentecostés y tuvieron que defenderse, tuvieron que hacer apología. Esteban fue otro
y nosotros le decimos el primer mártir, ¿verdad? Y le decimos, pero Esteban fue también acusado falsamente y tuvo que defender su fe, es decir, apología. Pablo, que hemos estado los martes con el pastor, bueno, yo lo veo vía internet, he estado hablando sobre Pablo. Este martes habló sobre el barquito que tenía Pablo y todo lo demás, pero Pablo fue llevado ante los gobernantes en varias oportunidades, no solo en una, sino en varias oportunidades, y tuvo que defender su fe. Los primeros cristianos fueron acusados de ateo no del Dios que nosotros proclamamos, sino de los dioses romanos, que en esa época eran, digamos, los que estaban pues en apogeo. Y entonces, como no creían en esos dioses, eran ateos y tuvieron que defender su fe. Y ahí lo podemos encontrar en varios pasajes. Y Martín Lutero, que fue con el que empezamos a hablar, pues entonces también tuvo que defender su fe luego de enfrentarse a la palabra de Dios. Yo creo que para el día de hoy, más que el contexto donde Martín Lutero vivió y contra quién protestó, porque Martín Lutero nunca salió de la Iglesia Católica. Si no sabían, Martín Lutero nunca dejó de ser católico, fue siempre monje y murió monje. Protestó contra las enseñanzas específicamente del Papa, especialmente contra el tema de las bulas. Entonces, pues podríamos cuestionarlo, ¿deberíamos de protestar ahorita contra la Iglesia Católica? Yo creo que nosotros, en el día de hoy, trayendo al contexto la palabra protestante, la palabra apología, de defensa, como dice Pedro, deberíamos de protestar contra la injusticia del mundo, deberíamos de protestar contra el pecado, deberíamos de protestar contra muchas prácticas que incluso dentro de la misma iglesia tenemos. Prácticas que no digo que sean malas, pero que a veces nos atan a un ritualismo. Y teniendo en cuenta eso de estar preparado, y por eso yo les dije que íbamos a estar más bien en un diálogo, más que en un mensaje, más que en una típica prédica, digamos, del pastor o de alguien que invitan a predicar. Les decía que habían 5 solas que podíamos sacar de esas 95 tesis. Esas 5 solas, como les dije, vamos a solamente dejarlas presentadas y luego en algún momento vamos a ir cada una de ellas desarrollándolas. La primera es sola escritura. Esa es la primera sola que se saca de las 95 tesis que Martín Lutero y que nosotros como decimos iglesia cristiana debemos de entender. Sola escritura. Es decir, la Biblia es el único estándar de fe y práctica que tenemos. No hay otro libro, como algunos grupos por ahí. La vez pasada que les decía, y ese es un mensaje que tengo ahí a la mitad, tengo que terminárselos, el de Job, les decía que los mormones especialmente tienen un libro a la par y prácticamente sacan la Biblia y utilizan solamente el libro del Mormón. Y cuando uno lee el libro del Mormón o lo revisa para poder, digamos, hacer apología con ellos, uno se da cuenta de que ese libro se supone que es el Evangelio de Jesucristo o el nuevo Evangelio restaurado de Jesucristo aquí en América. Sin embargo, cuando uno lee ese libro, no habla nada de Jesucristo. Es casi como un copy-paste del Antiguo Testamento, porque habla un desarrollo de cómo llegaron las tribus, cómo se hicieron las tribus, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, solo unos cuantos pasajes allá habla de Jesús. Pero no sé de cuál Jesús. Por lo menos no del que yo creo. Y entonces, es claro que a pesar de que se llaman la Iglesia de Jesucristo, tienen un nombre muy lindo, deberíamos de llamarnos casi nosotros así, más bien. O sea, nos robaron ese nombre. O sea, nos dejamos robar ese nombre. Se llaman la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Y quiénes creemos que no estamos en los últimos días? Si Pablo, desde que Pablo nos dijo, ya estamos en los últimos días, deberíamos llamarnos nosotros así, no estamos en los últimos días, esperando que el Señor venga.
nos dejamos robar ese nombre, tan lindo, porque es muy lindo el nombre. Sin embargo, su práctica, cuando comienza usted a hablar con ellos, con los misioneros o con los elders, le comienzan a hablar del profeta. Y el profeta, digamos, Russell, y luego actualmente, digamos, una persona que está allá en Estados Unidos, nombrada, ¿verdad? Ese es el profeta de ellos. Y entonces hay que tenerle casi como un papa, porque lo que el profeta dice es casi como lo que dice en la Iglesia Católica el papa, prácticamente. Solamente que el papa, la diferencia es de que se vuelve regla de fe, habla como el vicario de Cristo cuando se sienta en la silla, por eso se llama ex cátedra. Se sienta en la silla papal y entonces cuando él se sienta ahí es Jesucristo el que está hablando. Cuando no, cuando además son solamente encíclicas y cualquier otra, pero cuando habla de las bulas, él se tiene que sentar ahí porque es el vicario de Cristo. Igual este otro grupo tiene su profeta y lo que el profeta dice, eso es lo que, digamos, toda la denominación tiene que decir. Sin embargo, Martín Lutero, cuando viene y reforma y habla sobre su tesis primera, de sola escritura, nos dice todo lo contrario. Dice, afirmamos que la escritura inerrante es la única fuente de revelación divina escrita, lo cual es lo único que puede regir la conciencia. La Biblia solo enseña todo lo que es necesario para nuestra salvación de pecado y es la medida con la cual todo el comportamiento del cristiano debe de medirse. Y entonces él se preocupó por entregar este bello libro al pueblo, porque en ese entonces el pueblo llegaba a la misa y el padre decía toda la misa en latín y nadie hablaba latín. No escribían siquiera. La mayoría no escribía, solo la gente poderosa podía escribir y leer. Los demás solamente escuchaban y escuchaban en latín y nadie sabía latín. Entonces, yo me acuerdo todavía, pequeño, alcancé así como un rabito. Yo no sé, hermano, si tal vez usted, un rabito donde uno llegaba y el padre todavía decía ciertas partes en latín y uno, como si nada. O sea, ¿qué? Sin embargo, Martín, al creer de que solo la escritura, que solo la palabra de Dios es nuestra fuente, nuestra fe de vida, no existe otro. Hay libros muy lindos sobre cómo ser mejor persona, cristianos, libros de cómo vencer el miedo, cómo orar. Todo eso, hay un montón de libros cristianos, es decir, que están en la librería cristiana y que nos enseñan muchas cosas prácticas de la vida cristiana. Pero déjeme decirle que esa no es la regla de fe. No puede ser su regla de fe jamás. No puede decir, con este libro sí voy a orar y voy a acercarme a Dios. No puede ser eso. Solo escritura, solo la palabra de Dios es la única que debe ser nuestro estándar. Si usted dice, bueno, pero es que Jesús no tuvo celular, Jesús no tuvo computadora, entonces, ¿cómo vamos a hacer para eso? Bueno, cuando hace poquito tiempo que era joven, hace unos añitos nada más, ¿verdad? Así como el hermano Jesús más o menos, llevé un curso de esos que dan en la iglesia, ¿verdad? Y lo dio un hermano, un misionero, y utilizamos un libro de Juan Bunyan que se llamaba El progreso del peregrino. Tal vez le hemos visto algunos a veces peliculillas ahí en caricaturas. Hay una muy antigua con personas físicas, pero ese libro, de todo lo del libro, porque ese libro era chiquitito, pero de todo lo que decía, todo el gran mensaje, había una sola pregunta importante. Y es que el progreso del peregrino es una persona igual que usted y que yo, ¿verdad? Es una historia, ¿verdad? No es donde una persona va, tiene un encuentro con Jesús y entonces se comienza a empezar a caminar con Jesús. Y se encuentra diversos problemas, igual que nosotros. Problemas diarios con el esposo, con el hijo, en la universidad, en el colegio, en el trabajo. Los problemas diarios que todos y cada uno de nosotros tenemos. Y entonces
Él tiene esos mismos problemas, pero comienza a progresar y la forma de progresar de esta persona, de este peregrino, es con una pregunta sencilla, que quiero dejársela para que ustedes la tengan ahí. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Entonces, si usted va a aprender una computadora y va a perder el tiempo viendo YouTube o viendo cualquier otra cosa, usted se pregunte, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cómo invertiría el tiempo Jesús en mi lugar? Si usted es una persona que no llega temprano al trabajo, que llega apenas completo o siempre eso, pregúntese, ¿qué haría Jesús en su lugar? ¿Llegaría siempre así, contratiempo? Si esa es una persona que tiene que entregar trabajos, ya sea en la universidad o como sea, digamos, yo soy de teletrabajo, entonces yo tengo que cumplir una cuota y todo eso, entonces me pregunto, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cómo le entregaría? Si es una persona como mi esposa que enseña en la escuela, bueno, ¿qué haría Jesús en mi lugar con los niños? Si es una persona que es muy iracunda y se enoja así facilísimo, ¿qué haría Jesús en mi lugar cuando está frente a ciertas situaciones? Es una pregunta sencilla. ¿Y cuál sería la respuesta? Bueno, pues va a la Biblia. Y ahí en el Nuevo Testamento va a encontrar qué haría Jesús. Y el Espíritu Santo lo va a guiar. Y entonces, la escritura en el Salmo 119 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. En el 138 dice, me postraré a tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tus palabras son todas las cosas. Y Pablo le dice a Timoteo, pero persiste en todo lo que has aprendido y te persuadí, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Obviamente estaba hablando del Antiguo Testamento, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, para la fe que es en Cristo Jesús. Toda, y eso todo creo que la mayoría no lo sabemos, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. ¿Qué haría Jesús en su lugar? Ahora, cuando salga y ahora cada vez que enfrente un problema, enfrente una situación límite, pregúntese, ¿qué haría Jesús en mi lugar? La segunda sola, como les dije, solo las voy a dejar presentadas. Es solo fide. Es decir, solo fe. Martín, cuando decía solo fe, no estaba hablando de la fe de cómo enfrentar la vida cristiana, sino que estaba hablando de la justificación, que es por gracia, solamente por medio de la fe en Cristo Jesús. No existe otro medio. Y en la justificación, decía él, la santidad de Cristo es imputada a nosotros como la única posible satisfacción de la justicia de Dios. Pablo utiliza algunos términos, dependiendo de la carta y dependiendo del tema, utiliza algunos términos jurídicos, digamos como este tema de la imputación. Es decir, la imputación es cuando a alguien lo tipifica, comete un delito y ese delito está previamente tipificado, es decir, está escrito en la ley, y una vez que comete esa situación o esa previsión que tiene la ley, una vez que se comete, entonces se tipifica y por lo tanto se le imputa. Es decir, llega la persona y le dice, usted, por eso ustedes escuchan a veces en la televisión, el imputado tal, o sea, está imputado, obviamente después pues hay que seguir un debido proceso para ya ver el tema, pero si efectivamente fue el autor o no, digamos, de ese delito. Sin embargo, es claro que Pablo nos dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios o del reino de Dios. Por consiguiente, todos aquí somos imputados. Sin embargo, esta sola que habla Martín Lutero, que en aquel entonces, recuerdan que al principio les dije que el Papa vendía bulas.
Es decir, si usted tenía un problema y tenía mucho dinero, pues entonces podía comprar una bula previa, si quiere, para pecar todo lo que quisiera. Sí, por sí usted lo podía. Y si no, pues dejaba ahí el dinerito, dejaba ahí cuando se hiciera la sucesión, y entonces ahí heredaba y le decía a alguien, ok, yo te voy a heredar el 90% de todo lo que tengo, pero el 10% lo agarras para comprarme una bula para que cuando yo esté allá, pues, por si acaso, porque yo no sé qué va a pasar allá. Entonces, por si acaso, ahí te dejo de una vez la previsión. Sin embargo, el principio material de la reforma fue que la justificación solamente es por fe. Y nosotros como bautistas creemos eso. No tenemos otra forma de ser salvos y predicamos. Bueno, espero que todos prediquemos y compartamos esa parte. Entonces, y la escritura dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Allá en Gálatas 3:16. Y Romanos 1:17 dice, el justo por la fe vivirá. Y encontramos también esa referencia directamente al Salmo. Entonces, la justificación es a través de la gracia solamente por fe y solamente debido y solo, sí, a Jesús. La tercera sola es solo gratia. Ya estamos de acuerdo de que solamente por fe, no importa las obras, no importa qué tan buenos seamos. Y como yo les dije la vez pasada, creo, no hay novia fea ni muerto malo. O sea, todas las novias son bonitas. Porque todo el mundo, dígame a ver, ¿a quién dice qué novia más fea la que va a ir a casarse? No, todos decimos, uy, ve qué novia más linda. Todas las novias son bonitas. Igual no hay muerto malo. Todo el mundo, oye, es que era tan buena gente, es que hacía tal cosa, es que se esmeraba por... O sea, todos, cuando nos morimos, y téngalo por seguro que ahí va a estar, todos van a decir que somos buena gente. Y quizás sí, quizás todos somos buenos en el estándar de lo humano, en el estándar de nuestra sociedad costarricense. Pero eso no alcanza para poder salvarnos. Por eso Martín decía, solo por fe. Pero también a la par de la fe, que es la parte que nos toca a nosotros, estaba el otro postulado, solo por gratia, o solo por gracia de Dios. Y decía, reafirmamos en la tercera sola que en salvación somos rescatados de la ira de Dios solamente por su gracia. El trabajo sobrenatural del Espíritu Santo es el que nos trae a Cristo a través de liberarnos de nuestra esclavitud del pecado y resucitamos de la muerte espiritual a la vida espiritual. Negamos, dice, que la salvación sea de alguna manera el resultado de trabajo humano, métodos humanos, técnicas o estrategias humanas que en sí mismos no puedan producir esa transformación. Entonces, somos salvados por gracia de Dios, es decir, por la bondad que Dios tiene y que a pesar de que hemos pecado, Él decide por sí mismo salvarnos y darnos esa oportunidad. Y aquí quisiera nada más dejarles presentado el tema. Como grupos cristianos podemos encontrar diversas posturas, pero hay dos muy esenciales, una que es el calvinismo de Juan Calvino y otra de Armenio, o el armenianismo que nos dicen. Una dice de que nosotros podemos perder la salvación y otros que no somos salvados. Los dos encontramos textos bíblicos y textos escritos por Pablo para las dos posturas. Sin embargo, cuando hablamos de la gracia de Dios, es porque Él decidió en un momento decir, voy a salvarlo, y es el que permite a través del Espíritu Santo que podamos haber llegado en su momento a ser salvos. Es decir, nosotros, y recuerdan la vez pasada que estaba conversando y le decía que vivíamos a Dios solamente como imágenes turbias, no podemos ni siquiera dar un paso para salvarnos. Es el Espíritu Santo el que nos redarguye a toda maldad y nos redarguye a arrepentirnos. Ya queda de nosotros, y entonces ahí vienen las posturas armenianas o calvinistas, si
queremos ser salvos o no, o si somos predestinados, decía Calvino, o no. La tesis cuarta, solo Christus. Es decir, solo Jesús, dice, reafirmamos que nuestra salvación es obtenida por la pura gracia de Dios, mostrando en la obra redentora y mediadora de Cristo, su vida sin pecado y su pago sustantivo por los pecadores solamente son suficientes para nuestra justificación, reconciliación y el Padre. La Escritura dice, en Timoteo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Es decir, solo Jesús es el único camino y el único mediador. No existe otro mediador. Y podemos encontrar muchos grupos que van a llegar a su puerta, personas que van a llegar a su puerta y van a decirle que hay otros mediadores. Y tal vez no van a utilizar la palabra mediadores. Eso es lógico. Pero sí le van a decir de que existe otro medio de ser salvo, si es que, digamos, si se encuentra con un grupo que cree en el más allá. E incluso se la van a poner muy bonito. Bueno, depende. Hay grupos, y les digo porque es que hemos tenido contacto, digamos, bueno, viven a la par de nosotros unos chicos de mormones, ¿verdad? Entonces, son insistentes. La plantean muy bonito, porque dicen que, vea qué bonito esto. Usted se casa y se sella con esa persona. Y la familia que usted forma y tienen el sellamiento, ¿verdad? Que ellos le llaman en un templo muy, muy lindo. Esa familia va a ser la misma allá. Es decir, usted se sella aquí con su esposo, con sus hijos, y esa familia va a ser allá la misma familia. Es decir, van a existir como familia. Sin embargo, si nosotros leemos la Escritura, nos va a decir que no existe tal situación. La salvación es individual. Su esposa, su esposo, su hijo, usted no puede salvar a su hijo, aunque ore 50,000 veces y se arrepienta 10,000 veces por su hijo, no se va a salvar. Ni nosotros que oremos por nuestra esposa, o la esposa que ore por nuestro esposo que no es cristiano, por más que ore, por más que venga a la iglesia, por más que sirva en la iglesia, no se va a salvar. Porque la salvación es individual. Cada uno de nosotros, por fe, por gracia y a través de Jesucristo, nos salvamos. Decidimos si nos salvamos o no nos salvamos. No hay bulas que valgan, no hay buenas oraciones que valgan de nuestra mamá, ni de nuestro papá, ni de nuestro hermano, ni de nuestra madre esposa, de nadie. Solo usted decide salvarse. Solo por gracia, porque Dios quiso, pero solamente a través de Jesucristo. No existe otro medio por el cual usted pueda ser salvo. No por venir aquí a esta iglesia, bueno, es que ahí sí creen en Jesucristo, en el verdadero Jesús. Entonces, si yo voy a la iglesia voy a ser salvo. No, no es así. Solo Cristo salva. Y dice la palabra de Dios en Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, del cual se dio testimonio. Y la última sola es soli Deo gloria. Solo a Dios, solamente a Dios le debemos de dar la gloria en la salvación de los pecadores. Decía esta sola, reafirmamos que debido a que la salvación viene de Dios y ha sido obtenida por Dios, esa es que para la gloria de Dios y que debemos glorificarlo a Él siempre. Debemos de vivir nuestra vida completamente en santidad y piedad en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y solamente por su gloria. Y la pregunta que se hacían los reformadores era, ¿cuál es el fin principal del hombre? Es decir, que es la pregunta que todos los filósofos y todos dicen, ¿para qué estamos aquí? ¿Quién puede decir para qué estamos aquí? No aquí en la iglesia, sino aquí en este mundo. ¿Por qué nacimos? ¿Para qué nacimos?
Si fuéramos nihilistas diríamos, para nada, simplemente somos parte de la evolución de la ciencia, perdón, de la naturaleza, y somos parte simplemente estamos aquí para nacer, reproducirnos, morir, y entonces simplemente darle continuidad a la especie. Eso dirían las personas, digamos, que creen en ese tipo de evoluciones. Pero nosotros, seamos cristianos o no seamos cristianos, es decir, si hemos tenido, yo no sé si aquí todos han tenido un encuentro personal con Jesucristo o no, solo usted lo sabrá. Y solo cuando enfrente estas que hemos visto, estos postulados que creemos en esta iglesia, pues usted sabrá si efectivamente es así o no. Pero independientemente, si somos cristianos y hemos tenido ese encuentro personal por Jesucristo, ¿para qué? ¿Por qué estamos aquí? En este mundo. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Y voy a utilizar la palabra hombre como forma genérica. Ya por si acaso, si hay alguna feminista, para no decir hombre y mujer, porque de todo modo la Real Academia dice que no. Hermana, a ver. Ajá. Ok. Bien, todos escucharon. Estamos aquí con un propósito de Dios para adorar, ¿vale? Y obedecerle a Él. Ok, muy bien. ¿Y cuál es el fin principal? Ok. Si uno lee toda la Biblia, e incluso desde las palabras de Jesús, nos vamos a dar cuenta de que el fin principal del hombre, de la persona, aquí y más allá, como dice la Buzz Lightyear, ¿verdad? Más allá, es glorificar a Dios. Es cierto que tenemos una gran comisión, esa nos la dejó Jesús, efectivamente, obedecerlo, compartir. Sin embargo, el fin principal del hombre, si usted comienza uno a leer toda la palabra, es glorificar a Dios. Dice Corintios, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si alguno habla conforme a la palabra de Dios, si alguno ministre conforme al poder de Dios. Apocalipsis dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y Efesios dice, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces, el fin principal del hombre es adorar a Dios. Recuerdo una de las primeras canciones de esos grandes cantantes de los 80, 90, de Marcos Witt, era Yo quiero ser un adorador. Y decía la canción, nosotros fuimos creados para adorarte. Todos fuimos creados para adorar a Dios. Ese es el fin de cada uno de nosotros. Y si ustedes leen Apocalipsis, prácticamente, que es el cierre majestuoso de todo el Nuevo Testamento, nos da la visión de qué es lo que vamos a hacer allá. Puede ser, yo no sé, esa postura de los mormones suena bonita, de verdad, de los que adoremos en familia y que si nos casamos aquí vamos a estar sellados para allá con tu familia. Está bien, esa postura no está vacilona, como dicen, pero independientemente de eso, si nos encontramos allá y podemos reconocer al esposo, alguno dirá, no, hasta que el trato fue hasta que la muerte nos separe, de ahí fuera ya no más. Independientemente, hemos sido creados para adorar y estamos aquí y estamos preparándonos para adorar al Señor. Allá todos vamos a cantar bonito, allá todos vamos a tener un instrumento bonito y vamos a cantar, vamos a tocar para adorar a Dios y vamos a tirar nuestras coronas. Yo no sé si voy a tirar una corona o dos coronas y ni siquiera sé si me van a dar una corona, decía Marcos Vidal, eso no importa. Pero cuando yo esté cara a cara con mi Salvador, lo único que quiero es besarlo, adorarlo
y estar con Él. Vamos a terminar dándole gracias a Dios. Y como les dije, pues cada una de ellas vamos a irlas desarrollando ahí en algún momento, cuando el pastor me dé la oportunidad de compartir con ustedes. Y entonces vamos a ir desarrollando cada una de ellas, porque cada una de ellas tiene no para un mensaje, para 2 o 3 mensajes, hermano. Amén. Muy bien, exactamente. Sí, como les dije, solamente iba a dejarlas presentadas, no iba a desarrollarlas. Cada una de ellas las voy a ir desarrollando ahí en algún mensaje por cada una de esas, y entender qué significa efectivamente, como lo dice nuestro hermano Leandro. Entendamos, sola está en latín, como les dije al principio. En español es solamente escritura, solamente Jesús, solamente gracia, solamente a Dios sea la gloria. Bien, oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tener la oportunidad de ir conociendo cada uno de los aspectos que tiene que ver con el crecimiento de la iglesia. Gracias, Señor, por permitirnos entender cada día más tu palabra. Permite, Señor, que tu gracia nos acompañe, que tu espíritu nos guíe cada día, y que podamos, Señor, compartir nuestra fe e indicar a todas las personas en el mundo que no te conocen directamente, que solamente tú salvas. No existe otro medio de salvación. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.